Escuela Justo Sierra Méndez, Licenciatura en Educación Primaria. Informe de autoevaluación del desarrollo de competencias profesionales. Eduardo Emanuel García Márquez, Huimanguillo, Tabasco, julio de 2012. En esta segunda parte del video, la cual está conformada por la intervención didáctica instrumentada, enfatizo en tres cuestiones: lo propuesto, lo sucedido y lo que dice acerca de mi desarrollo profesional, considerando el diagnóstico del grupo, la situación curricular del aprendizaje esperado y la intervención. ¿Cuál fue la propuesta de intervención didáctica que instrumenté en el aula? Situación curricular del aprendizaje esperado. El campo formativo al que corresponde es el de lenguaje y comunicación, en la asignatura de español perteneciente al bloque 3. Leer y escribir poemas es el título que lleva el proyecto, señalado para el ámbito de la literatura. Identifica los recursos de la poesía: aliteración, repetición, rima, comparación y metáfora. Es el aprendizaje esperado destinado al mismo. Intervención docente. Experiencia desencadenante. Lo que propuse. Interpretación de una canción con apoyo de karaoke. ¿Qué sucedió? La actividad les resultó atractiva a ellos, desencadenando el interés por conocer acerca de ella y su estructura. Lo que dice acerca de mi desarrollo profesional. Conocer profundamente el concepto de experiencia desencadenante y así ofrecer una serie más amplia de actividades que desencadenen el gusto por aprender. Actividad de inicio. ¿Qué propuse? Comunicar oralmente la estructura de la clase. ¿Qué sucedió? Las instrucciones no fueron muy específicas y detalladas en el orden del día, lo cual provocó algunas dudas. Por otro lado, solo algunos de los integrantes se mostraron atentos a ella. ¿Qué dice de mi desarrollo profesional? Que es necesario monitorear la claridad de las instrucciones, puesto que de esto depende el éxito de la actividad. Recuperación de la experiencia. ¿Qué propuse? Reorganización de un poema a partir de las palabras propuestas. ¿Qué sucedió? Durante su realización, la mayoría de los equipos se implicaron en completarlo por el hecho de manipular material y representar un reto. ¿Qué dice de mi desarrollo profesional? Que he tomado conciencia de la importancia de aprender haciéndolo en conjunto con otros. ¿Qué propuse? Comparar sus producciones con compañeros y textos reales. ¿Qué sucedió? Al momento de compararlas haciendo lectura de ellas, las condiciones de escucha no resultaron favorables para comunicar lo encontrado. ¿Qué dice de mi desarrollo profesional? Mi nivel actual en el desarrollo en cuanto a propiciar condiciones de escucha en el aula es bajo y requiero de mejorarlo. ¿Qué propuse? Señalar las diferencias y similitudes registrándolas en una tabla de doble entrada. ¿Qué sucedió? Que la actividad permitió que ellos se percataran de elementos que compartían en común. ¿Qué dice de mi desarrollo profesional? Que propongo estrategias que ayuden en el logro y el desarrollo del aprendizaje. Análisis de la experiencia. ¿Qué propuse? Completar el poema de la hoja seleccionando de la lista las palabras más adecuadas. ¿Qué sucedió? Que despertó y mantuvo el interés del grupo. Por otro lado, al momento de colocar las palabras, ellos sentían la necesidad de seguridad al realizarla. ¿Qué dice de mi desarrollo profesional? Debo seleccionar actividades que favorezcan el aprendizaje tomando en cuenta los gustos, intereses y preferencias de los alumnos. ¿Qué propuse? Escuchar una canción e identificar las palabras, frases o preguntas que se repiten en ella anotándolas en su libreta. ¿Qué sucedió? La actividad se desvirtuó una vez finalizada la audición de la canción y se perdió el interés. ¿Qué dice de mi desarrollo profesional? Que es necesario especificar los motivos por los cuales se realizan las actividades, asegurando el proceso. ¿Qué propuse? Seleccionar uno de los materiales propuestos para transformarlo por escrito, cambiando algunas palabras por otras que terminen igual. ¿Qué sucedió? Una parte del grupo presentó dificultades para identificar las palabras con la misma terminación. ¿Qué dice de mi desarrollo profesional? Que necesito consolidar estrategias que permitan propiciar lúdicamente el aprendizaje. ¿Qué propuse? Elaborar una tabla a partir del análisis realizado a diversos poemas, clasificando en ella los elementos que pertenecen a color, sonido, sabor, sentido del tacto y otras sensaciones. ¿Qué sucedió? En el transcurso para la construcción de la tabla surgieron dificultades a algunos equipos. ¿Qué dice de mi desarrollo profesional? Que necesito considerar el uso de ejemplos o modelos al momento de trabajar con este tipo de actividades. ¿Qué propuse?
Leer y analizar los poemas proporcionados para identificar algunas características que las palabras poseen. ¿Qué sucedió? No se logró el propósito para el cual se planteó la actividad debido a que en algunos poemas no eran muy visibles las características. ¿Qué dice de mi desarrollo profesional? Que necesito considerar el acompañamiento como una estrategia para favorecer el aprendizaje, así como la selección de los recursos a emplear. Evaluación de la experiencia. ¿Qué propuse? Inventar un poema tomando como ejemplo los leídos anteriormente seleccionando un tema. ¿Qué sucedió? Se realizaron las producciones sin antes realizar organizadores de ideas, borradores y la versión final. ¿Qué dice de mi desarrollo profesional? Es necesario emplear los elementos en el proceso de producción de textos. ¿Qué propuse? Individualmente identificar qué elementos en las producciones elaboradas pertenecen al poema. ¿Qué sucedió? Surgió una confusión en cuanto a los conceptos, así como diversificación de ellos. ¿Qué dice de mi desarrollo profesional? Que necesito fortalecer el desarrollo de habilidades que permitan la construcción de conceptos a los niños. ¿Qué propuse? Describir en una ficha en qué consistía cada una de las funciones: aliteración, repetición, rima, comparación y metáfora. Actividad de cierre. ¿Qué propuse? Comentar qué les pareció la actividad, si se les presentaron dificultades al realizarla, al momento de realizar la actividad, de qué se dieron cuenta, para qué es importante conocer sobre estos temas, entre otros. ¿Qué sucedió? Al grupo le pareció interesante el hecho de realizar este tipo de preguntas, aunque es necesario puntualizar en un registro. ¿Qué dice de mi desarrollo profesional? Que es necesario emplear con frecuencia y en especial en esta parte de la experiencia preguntas de orden metacognitivo. Estrategia de evaluación. ¿Qué propuse? Autoevaluación. Elaborar una tabla donde ellos registren sus avances en cuanto al aprendizaje esperado, mediante el trabajo por equipos e individualmente. ¿Qué sucedió? Al momento de registrar el avance en el que se encontraban, la mayoría se ubicaba en los más elevados. ¿Qué dice de mi desarrollo profesional? Que conozco a nivel de concepto estrategias oportunas, aunque necesito desarrollar habilidades para el empleo de ellas. ¿Cuáles son los hallazgos, retos y compromisos que se derivan de su experiencia en el aula? Ámbitos de competencia. Planeación del aprendizaje. Hallazgos. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores. No poseo dominio profundo de los contenidos, enfoques y competencias del programa de estudio. Conozco las características del desarrollo infantil. Métodos para proporcionar el aprendizaje. Momentos de la clase. Hallazgos. Habilidades. Reconozco la estructura de la disciplina. Organización lógica. Reconozco las teorías del aprendizaje. Elaboro planes de experiencias de aprendizaje. Actitudes y valores. Valoro y asumo la importancia del diagnóstico en la planeación. Promuevo el empleo de diversos recursos en la planeación como apoyo al aprendizaje. Retos. Articular los diversos campos de formación. Diseñar estrategias de aprendizaje que impliquen las TIC. Realizar adecuaciones curriculares. Compromisos. Buscar y analizar documentos sobre educación. Tomar cursos en línea. Trabajar en red y fomentar proyectos, organizar grupos de estudio, conocer con profundidad la forma en la que se gesta el aprendizaje y su organización lógica. Ámbitos de competencia. Organización de ambientes de aprendizaje. Organización del ambiente en el aula. Hallazgos. Conocimientos. Estrategias de diversificación. Conozco los estilos y ritmos de aprendizaje. Las formas para organizar el aula. Desarrollo de habilidades sociales. La importancia de la cultura y subculturas del grupo. En habilidades, promuevo ambientes para el aprendizaje. Favorezco el desarrollo colaborativo de los equipos de trabajo. Actitudes y valores. Identifico la influencia que ejerce un clima afectivo en el aprendizaje. Valoro la diversidad del aula como elemento para mi planeación. Reto. Promover un ambiente propio para el aprendizaje que permita desarrollar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Implicar a los alumnos en situaciones de aprendizaje autónomo. Organizar el entorno del aula a partir de los elementos del contexto y las características del grupo, así como de los alumnos. Compromisos. Investigar en diversas fuentes los requisitos previos o las condiciones que deben existir para gestionar el ambiente. Continuar los estudios en otras áreas que favorezcan el aprendizaje en los alumnos y así ayudar a transformar la educación. Participar activamente en diversos talleres, foros, así como cursos de formación permanente, tanto particulares como de carácter gubernamentales.
Ámbitos de competencia. Evaluación educativa. Hallazgo. Conocimientos. Conozco qué es la evaluación, conozco instrumentos de evaluación, registro y análisis. Tipos de evaluación. Momentos de la evaluación. Conozco en qué consiste la evaluación sumativa y formativa. Habilidades. Diseño instrumentos de evaluación. Empleo instrumentos de evaluación. Propicio la autoevaluación. Actitudes y valores. Valoro la importancia de emplear instrumentos de evaluación en mis planes de experiencia. Promuevo estrategias de evaluación. Retos. Analizar mis instrumentos de evaluación para realizar ajustes a mi plan de experiencia. Considerar la evaluación para el monitoreo del aprendizaje en los niños. Compromisos. Dominio de la gestión institucional en términos de calidad educativa. Promover estrategias de evaluación para la gestión del aprendizaje. Ámbitos de competencia. Promoción del aprendizaje de todos los alumnos. Hallazgo. Conocimiento. Conozco la naturaleza de las necesidades educativas. Conozco las inteligencias múltiples, los ritmos y estilos de aprendizaje, la diferenciación de las actividades, el grado de dificultad, los canales de senso-percepción. Conozco estrategias para atender las necesidades educativas. Habilidades. Empleo los recursos físicos del aula para el aprendizaje. Utilizo estrategias de diversificación para su promoción. Actitudes y valores. Valoro la importancia de las TICs en la progresión de los aprendizajes. Asumo las adecuaciones curriculares como parte del proceso de diversificación. Reconozco la diversidad existente en el aula. Retos. Realizar actividades de acompañamiento. Mediar efectivamente las situaciones de conflicto en el aula. Promover el trabajo colaborativo mediante diversas actividades. Fomentar el trabajo en equipos desde pequeños grupos. Compromisos. Conocer diversas actividades para ofrecer a los niños de acuerdo a sus preferencias. Emplear diversos medios tecnológicos y fuentes de información como elementos en la promoción del aprendizaje de todos. Promover el desarrollo personal y social de los niños. Ámbitos de competencia. Compromiso y responsabilidad de la profesión. Conocimientos. Conozco los retos que implica el ser docente del siglo XXI. Conozco el impacto de la profesión docente en la vida de otros. Conozco la importancia de hacer sinergia para lograr la gestión institucional. Habilidades. Sé la importancia que tiene mi trayectoria formativa. Sé la importancia de que el docente se evalúe y autoevalúe. Sé la importancia del desarrollo de mi persona. Actitudes y valores. Asumo el impacto que tiene mi profesión docente en la sociedad. Tomo decisiones de acuerdo a intereses educativos y cualidades profesionales. Retos. Asumir las normas que orientan la profesión docente y su ejercicio. Emplear los principios derivados de las normas educativas y las leyes para resolver conflictos, así como situaciones emergentes. Compromiso. Seleccionar y analizar diversos documentales que hagan referencia a las normas educativas. Revisar constantemente los nuevos lineamientos, así como reformas a los artículos que se presentan en el Diario de la Federación y otros referentes. Ámbitos de competencia. Vinculación con la institución y el entorno. Hallazgo. Conocimiento. Conozco la importancia de hacer sinergia para lograr la gestión institucional. Conozco los elementos de la gestión institucional. Conozco los elementos de la planeación estratégica. Conozco la importancia de la evaluación institucional, así como también el de comunicarse asertivamente. Habilidades. Establezco relaciones inter e intrapersonales con el colectivo, padres y otras personas en la institución. Desarrollo proyectos en conjunto con otras instituciones. Implico a los padres en el aprendizaje de los alumnos. Actitudes y valores. Reconozco la importancia de trabajar colectivamente con los padres y otros profesionales. Valoro los proyectos como elementos para el desarrollo. Promuevo la vinculación con otras instituciones y la comunidad. Retos. Diseñar proyectos en donde se incluya a la institución y el entorno. Evaluar, analizar y comunicar los resultados de varios procesos de intervención. Compromisos. Conocer los diversos tipos de proyectos que se pueden instrumentar para favorecer la vinculación. Elaborar diversos documentos de difusión, así como de divulgación donde se expongan los resultados obtenidos. Reconocer otras instituciones en la comunidad e informar sobre las diversas actividades a realizar.